Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Génesis 12, versículo 4 y 5. Gloria a Dios. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, presentamos esta palabra delante de ti. Pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, tomando el control de mis pensamientos, de mis emociones y de los pensamientos y emociones de mis hermanos, Señor. Que esas verdades que están escritas en tu bendita palabra, Señor, nos sean reveladas el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Hay un refrán que sé que usted y yo hemos oído mucho, que dice que al buen árbol se arrima, buena sombra la cobija. ¿Sí lo han oído? El que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Amén. Y así sucedió con Lot. Lot caminó con Abraham, dice la palabra, ¿sí? Y él fue bendecido porque caminó con Abraham. ¿Y de qué manera fue bendecido a Lot? En Génesis 13, versículos 5 y 6, leemos y dice así: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas. Y en el 6 dice: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Entonces Abraham era ese árbol el cual habla este refrán, y Lot fue bendecido, tuvo muchos beneficios porque él caminaba con Abraham y Abraham contaba con el favor de Dios. Entonces, para recordarles un poco la historia, Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:1, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela, ¿sí? Y deja la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. El Señor le dio una instrucción a Abraham. ¿Y Abraham qué hizo? Sí, él se fue, pero él se llevó a su sobrino Lot, ¿sí? Y podemos ver en toda la historia del llamamiento a Abraham que cuando él se fue, él no consultó a Dios esa decisión de llevarse a Lot. Y ese es el tema que yo les quiero hablar el día de hoy: pequeñas decisiones, grandes consecuencias. Una decisión, mi amado hermano, que usted y yo tomemos puede marcar nuestra vida. Amén. Cada día, diariamente debemos tomar decisiones que nos acercan o nos alejan del propósito de Dios. Entonces Abraham tomó esa decisión, él se llevó a su sobrino Lot. Y más adelante en el capítulo 13, en el versículo 7, podemos leer que hubo una disputa, hubo una discusión, una pelea entre las personas que cuidaban los animales de Abraham y los animales de Lot, ¿sí? Entonces, las decisiones que tomamos a veces, por no ser guiadas por el Señor, causan divisiones. ¿Y qué pasó? Entonces podemos leer más adelante que Abraham le dijo a Lot: no podemos estar discutiendo, no podemos estar peleando, pues porque somos familiares. Entonces mira toda esta tierra y escoge, pues, si tú vas a la derecha, ¿yo qué? ¿Qué dijo Abraham? Yo tomo a la izquierda. Y si tú tomas la izquierda, yo voy a la derecha. Entonces, ¿y qué sucedió? Lot no consultó a Dios, sino que él puso sus carpas en un lugar cerca de Sodoma. Y usted y yo sabemos lo que sucedió después. Esa decisión de Lot afectó a su familia, ¿sí? Entonces, cuando usted y yo tomamos decisiones y no las consultamos con Dios, esas decisiones, ¿qué pasa? Llevan al fracaso.
O cuando Dios nos instruye, nos habla, nos dice, pero nosotros a veces no somos sensibles a su voz, esas decisiones que tomamos no teniendo en cuenta al Señor, ¿qué pasa? Fracasamos. Y eso es lo que quiero que ustedes el día de hoy entiendan, porque el Señor hacía ver eso en mi vida. Decisiones que tomamos no guiadas por el Espíritu de Dios que llevan al fracaso. Entonces, pequeñas decisiones, grandes consecuencias. Entonces, ¿qué quiere el Señor, mi amado hermano? Que usted y yo cada día le busquemos más. Y quiero que vayamos al Salmo 1, versículo 1 al 3. Amén. Y quiero leerles en la versión TLA, que me pareció muy hermosa, y dice así: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegando el momento da mucho fruto y no se marchitan sus hojas, y todo lo que hacen les sale bien. Entonces yo pregunto el día de hoy, ¿estamos meditando en su palabra y buscándole como nos aconseja el Salmo 1? ¿Estamos buscando al Señor día y noche? Como yo les comentaba, diariamente, a todo momento tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones nos acercan o nos alejan más al propósito de Dios. Recordemos que pequeñas decisiones que producen grandes consecuencias, sean positivas o negativas para nuestra vida. Y primera de Pedro 5:8, el Señor nos aconseja. En primera de Pedro 5:8, ¿qué nos aconseja el Señor? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, estamos viviendo un mundo difícil, ¿sí? Donde tenemos que pedirle al Señor mucho discernimiento, mi amado hermano, pedirle al Señor mucha prudencia para tomar decisiones y no permitir que nuestro corazón, mi hermano, se desvíe a cosas que no son del agrado del Señor. A veces nos permitimos cosas que no le agradan al Señor por agradarle a veces a personas, si no aprendemos a decir no. Entonces, no debemos estar demasiado envueltos en cosas de esta vida. ¿Por qué? Porque Juan 10:10, ¿qué nos dice? Dice que Satanás anda, ¿cómo? Como león rugiente buscando a quien devorar. Juan 10:10. Entonces, usted y yo debemos tener intimidad con el Señor. Y usted y yo debemos entender que hay un enemigo que ¿qué quiere? Que quiere hurtar, matar y destruir. Él quiere que usted y yo no tengamos esa intimidad cada día con el Señor. ¿Por qué? Para que tomemos malas decisiones. Y esas decisiones nos van a alejar del Señor. Entonces, es tiempo, mi amado hermano, de que nos enfoquemos. Usted y yo en este día debemos tomar decisiones. Y es necesario hacerlo con la guianza del Señor. Dios hablaba a mi vida hace 8 días y Él ponía en mi corazón, bueno, ¿estamos buscándole realmente al Señor como Él quiere? ¿Mi intimidad con Dios ha disminuido? ¿Usted solamente conoce qué tan cercano está de Dios? ¿Somos ejemplo para las personas que nos rodean? Pero nuestros hijos, nuestro hogar, ¿cómo estamos tomando las decisiones? ¿Las estamos tomando de manera acelerada, guiadas por el orgullo, guiadas por la rabia? ¿O las estamos tomando guiadas por el Espíritu Santo? Y para concluir, quiero contarles precisamente, Dios hablaba a mi vida y me acordaba que precisamente hace un año, estábamos en ese dilema de qué decisión tomar. No sé si muchos saben, mi esposo viajó a México y había una decisión que tomar si nos quedábamos allí o no, hace un año precisamente. Y en nosotros había esa sed de saber cuál era la respuesta de Dios.
porque una pequeña decisión produce en nosotros grandes consecuencias. Y nosotros le pedíamos al Señor y decía, háblanos a través de la palabra, a través de un sueño, a través de visiones. Señor, muéstranos cuál es tu dirección, porque una decisión, mi amado hermano, que tomemos de manera errada puede afectar nuestros hijos, ¿sí? O incluso esa decisión podía afectar, bueno, se acercaban ellos al Señor, o lo que hacíamos era alejarlos del propósito que Dios tenía para con cada uno de ellos. Entonces nosotros decíamos, aún si nos vamos a ese lugar, Señor, sin tu voluntad, nuestros hijos se pueden apartar. Entonces hay decisiones, mi amado hermano, en nuestras vidas que no se deben tomar aceleradamente. Aún cuando nos cambiamos de apartamento, cuando nos vamos incluso de un barrio a otro barrio, ¿sí? Una pequeña decisión puede causar cosas tremendas en nuestra vida. Entonces, la invitación el día de hoy, mi amado, es que no tomemos decisiones aceleradas, sino que busquemos la guianza del Señor. La Biblia dice, y yo me acordaba de ese versículo que en Salmo 32:8, el Señor ha prometido a mí y a cada uno de ustedes, para concluir, dice así, que Él nos enseñará el camino que debemos seguir. Salmo 32:8. Dice que Él nos enseñará el camino que debemos seguir, que Él nos dará consejo, que Él velará por nosotros. ¿Me ayudan con el Salmo 32:8? Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, Él nos dará instrucciones, Él nos dará consejo. Amén. Entonces debemos clamarle al Señor que no queremos equivocarnos y que necesitamos de su orientación para poder tomar decisiones. Amén.